presidente del Instituto Panameño de Derecho, Colombo Panameño de Derecho Procesal, distinguida vicealcaldesa, presidente del Congreso, miembros de la mesa principal, personas participantes de este Congreso, invitados internacionales presentes. En el día de hoy nos toca la magna responsabilidad de efectuar la relatoría del Congreso. Con la tónica particular de que si los expositores, los 41 expositores que recurrieron por este podio se quejaron por los 15 minutos de su presentación, a nosotros nos toca presentar en 10 minutos las 41 ponencias que concurrieron por este mismo podio. Así que el presidente nos ha asignado tremenda responsabilidad y trataremos de cumplirla a cabalidad. Tal como los presentes tienen conocimiento, el presente Congreso, iniciado para el miércoles 14 de agosto del 2016, inicia con un ciclo de conferencias magistrales dirigidas principalmente por el rector magnífico de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, resaltando entre sus elementos muy importantes el desarrollo de hombres importantes dentro del desarrollo histórico de la panameñidad. Igualmente resalta el papel que juega dentro del desarrollo el profesor Armodio Arias Madrid, procedente de la provincia de Coclé, que produjo de su alto estudio, tuvo como iniciativa, una vez asciende a categoría de presidente de la República en 1932, la posibilidad de que para el 29 de mayo del 35 crea la Universidad de Panamá con el doctor, como decano de la Facultad de Derecho, el doctor José Dolores Muscote. Igualmente, dentro de efectivamente ese ciclo de conferencia nos permite entender que el desarrollo de la panameñidad y del derecho responde al rol que jugaron los profesionales que desde su pequeño desarrollo permitieron el desarrollo de lo que hoy nosotros hacemos dentro del Instituto Colombo Panameño. Este ciclo de conferencia inaugural permitió que el presidente del Congreso, Mario Rodríguez Rangel, diera inicio al ciclo del primer día, en la primera jornada de las exposiciones dirigidas por el primer expositor, Mario Molino Castillo, el cual nos hace una aproximación histórica sobre el desarrollo de la ruta transísmica pasada y presente del Istmo Panameño. Nos lleva a través de un recorrido histórico del siglo XV, donde se fundan la necesidad de la búsqueda de la ruta interoceánica para establecer la ruta ismeña. Y de ahí nace la posibilidad de la fundación de Portobelo, Nombre de Dios, y en especial Santa María la Antigua de Darién en 1515. Igualmente nos relata cómo Vasco Núñez de Balboa, para el 25 de septiembre de 1513, desarrolla un número plural de actividades que trae como consecuencia la fundación de Castilla de Oro, último donde se convierte la cabecera de la ciudad de Panamá. Concluye señalando que efectivamente el rol de la ruta interoceánica anterior a 1513 y hoy efectivamente con el Canal de Panamá sigue siendo el mismo y sigue jugando el mismo rol que efectivamente en este momento como país interoceánico cubre Panamá. A partir de él participa el maestro Arreizo Valiente López sobre la justicia penal en los tribunales comarcales, entendiendo y relacionando el desarrollo histórico de la evolución procesal penal dentro de las comarcas. Y en ese caso en particular se refiere a la ley de las 12 tablas, específicamente
de la influencia romana en el derecho tanto español y por consiguiente en el derecho panameño, y establece que tanto la tabla 1, 2 y 3 se refieren al derecho procesal y las tablas 8 y 9 son las que contemplan instituciones de derecho penal que desde el principio comarcal han sido absorbidas como tal. El desarrollo de estas instituciones penales resaltan peculiar influencia en las comarcas, toda vez que desde el Código Judicial existen figuras como jueces comarcales, como jueces municipales, que son reconocidos por la justicia tradicional. Y finalmente señala que el Código de la Familia concede facultades en la nueva evolución del derecho a los jueces comarcales para desarrollar matrimonio y a la vez disolverlo, cosa que no ocurre en la justicia ordinaria tradicional. Por otra parte, exige la posibilidad de respeto a la convencionalidad, toda vez que hace referencia a los convenios 169 de la OIT de 1989, en el cual, que es actualizado a través del convenio 107 de la OIT de 1957, que le permite establecer y exigir a las comarcas el respeto a la jurisdicción indígena. Eso nos permite pasar a través de su conclusión a la exposición de Jordi Ferrer Beltrán, donde nos habla sobre la importancia de la valoración de la prueba por el operador judicial para una sentencia debidamente motivada. Y para tal efecto recurre a unos ejes temáticos entre los cuales desarrolla el proceso en la posibilidad del concepto de la prueba, que debe lograr una vinculación con los hechos, igualmente que existe la inmediación por el juez, exige la motivación de las resoluciones, y para tal efecto recurre a la Convención Americana de Derechos Humanos a través de una sentencia del 8 de marzo del 2018 para señalar que la validez o no de los conceptos y de la dinámica de la valoración de la prueba tiene que tener algunos elementos que le permitan algún control. Esto entendiendo la posibilidad de la discusión de establecer que la evaluación de la prueba no debe llevar al convencimiento más allá de los hechos, de probar la prueba por sí, sino al convencimiento de la existencia de los hechos. Con eso termina la jornada vespertina del 14 de agosto y nos apresuramos a la siguiente jornada de la tarde para establecer la discusión en la mesa redonda sobre la influencia entre reformas constitucionales y una nueva constitución por el profesor Ebrahim Abba, el cual le toca para los efectos formales el enfoque político del desarrollo de la actividad. El mismo, a pesar de que he asignado ese enfoque, él mismo señala que efectivamente no puede dejar de señalar los desarrollos de la evolución constitucional de nuestro país para poder llegar a la conclusión que esta reforma constitucional responde a una imposición del gobierno del turno, o es decir, el presidente, que le impone los parámetros sobre la cual efectivamente se debe generar dicha reforma. Por otra parte, aparece el especialista en Derecho en Sociología, Danilo Toro Lozano, el cual abona a la discusión el enfoque sociológico sobre la discusión de la posibilidad de rol que debe generar la transformación de la Constitución como un modelo estructural del desarrollo de la ciudadanía. Y pasa a describir que él se adhiere y se aparta del concepto de las reformas constitucionales para apegarse al concepto de una constituyente como forma para modificar la Constitución. Y de allí señala que, a pesar de los modelos o las formas de reforma establecidos constitucionalmente, considera que desde 1904, de la Constitución de 1904 y su evolución pasando por la Constitución de 1941 y siguiente, las reformas constitucionales no han respondido a la estructura de reforma establecido dentro del mismo instrumento constitucional. Por tanto, considera que las reformas no cumplen con la finalidad de reestructurar el Estado panameño, sino que es un hacer mucho para no hacer nada. Por tanto, las reformas son un planteamiento mediático.
En ese mismo sentido aparece el enfoque económico que es desarrollado por el maestro Estriví Norori, enfoque económico que efectivamente señala que la discusión entre el modelo económico y el modelo político no tiene nada que ver con la discusión constitucional, porque lo que le da validez a la discusión constitucional es la vigencia de un Estado de Derecho donde las instituciones son las que le dan fortaleza. Este concepto es controvertido y avalado de una u otra forma por Ana Victoria Sánchez, donde con su enfoque jurídico pone en perspectiva que efectivamente las reformas constitucionales o la nueva constitución han respondido más a la necesidad de subsanar problemas económicos, no que las reformas traen como consecuencia afectación económica. Esto trae como consecuencia que la misma, a través de una explicación de la historicidad de las modificaciones de constituciones, tanto europeas como panameñas, establezca que para los efectos formales existen mecanismos tanto en el artículo 313 como 314 de la Constitución de 1972 que permiten utilizar diferentes medios de modificación de la Constitución o lo que pareciera que determinan el conjunto de los expositores de la mesa constitucional, que efectivamente debemos enfrentarlo desde la óptica no de una reforma, sino de una nueva constitución. Aparece el maestro Rolando Murga Torraza, miembro y parte de la comisión de notables que generaron la posibilidad de la primera modificación a la Constitución o reforma, y señala que las mismas son gatopardistas, toda vez que él señala que no puede ser que efectivamente se intente establecer que los límites de la reforma o la construcción de una nueva Constitución responda a los intereses de la sociedad o del poder vigente para ese momento. Y por ende, él se apega a la posibilidad de una reforma constituyente que efectivamente para él entiende que es el método más controlado que tiene la sociedad. Y este método más controlado que tiene la sociedad responde a que primero hay que hacer una elección de los constituyentes, segundo hay que aprobar por medio de votación la Constitución, tercero hay que efectivamente establecer la forma de cómo se va a implementar la Constitución a través de un referéndum y le establece dos limitaciones, que no pueden alterar el poder constituyente o el poder existente y no puede alterar la vigencia de los poderes existentes. Por tanto, se apega a el periodo de que la constituyente paralela es la mejor forma de reforma de la Constitución, estableciendo por nosotros, consideramos que efectivamente que el consenso que nace de la Escuela de Frankfurt, Alemania, que establece a través de, consideramos nosotros, que es la participación, porque señalan los de la mesa constitucional que el consenso a través de la teoría de facticidad y validez de la norma jurídica, que es lo que habla Habermas en su obra Cumbre, tienden como finalidad la reforma de la Constitución, pero con la participación de todos los seres interesados y todos aquellos destinatarios de la norma. Por tanto, esta primera etapa, ya está llegando el tiempo, esta primera etapa nos hace saltar a la segunda jornada del Congreso, que nos pone en manifiesto todo lo que tiene que ver con el proceso civil. Por tanto, en materia civil entran a una discusión que nos permite de una u otra forma establecer si la oralidad dentro de los procesos civiles efectivamente en el país existen alguna vigencia y existen posiciones a favor y en contra sobre la misma. Permiso, nos restan 10 minutos. Ese proceso como tal trae como consecuencia que el desarrollo de la historicidad se entra en discusión y aparecen elementos sobre la discusión entre la vigencia de la oralidad o no dentro del
el derecho panameño como tal. Por tanto, en la segunda parte de la jornada aparece Francisco Vega hablando sobre los procesos tributarios y la nueva modificación para los tribunales tributarios panameños, y en conclusión los mismos efectivamente entienden que el derecho tributario panameño ha enfrentado un número plural de transformaciones. Pasamos a la jornada matutina del 15 de agosto, en la cual en la primera parte de la jornada estuvimos enfrentando el rol del arbitraje como modelo novedoso frente a la litigiosidad que efectivamente nuestros sistemas nos ofrecen. En ese sentido, apareció la profesora Marjorie Lee James, que habla sobre la posibilidad de convertir la litigiosidad entre la inversión y el Estado para ser sometida efectivamente a los rigores de los tratados internacionales, y se refiere específicamente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a la inversión del 2007, que lo llevan de una u otra forma a lo particular. Jorge Federico Lee efectivamente aporta a esta discusión los rigores del arbitraje en el derecho panameño que nos permiten entender que, de acuerdo a las reglas internacionales, Panamá ha entrado en el mundo de lo arbitral. Por tanto, eso nos permite pasar a la jornada de la tarde el derecho procesal civil, donde aparece el maestro peruano Giovanni Priori Posada sobre la estructura del proceso civil, Ramón Peláez Hernández sobre la dificultad en el proceso oral y la experiencia colombiana, y Luis Guillermo Marononi de Brasil, que nos habla sobre la importancia de que el ser humano sea considerado como un elemento riguroso dentro de la posibilidad del ejercicio de la transformación del proceso civil. Por ende, aparece la conferencia magistral de la profesora Lorenzo Bujo Valdés de España, la que nos habla de la importancia de la unidad y la reforma del proceso civil. Eso termina la jornada vespertina con una mesa de los presidentes de los diferentes capítulos que entran a discutir de acuerdo al proceso civil en el proceso oral, en la familia, en el derecho agrario y en el derecho administrativo, para decir que efectivamente el derecho civil tiene algunas contradicciones que no han sido superadas. Eso nos permite pasar a la justicia contenciosa administrativa en el día de hoy, que fuimos en la primera parte, donde efectivamente viene de la mano el señalamiento sobre los aspectos del Tribunal Constitucional en materia de la evaluación que hace la Sala Contenciosa Administrativa en materia de los elementos. En la tarde del día de hoy pudimos observar algunos aportes importantes sobre el sistema penal acusatorio que permitieron discutir algunos problemas que genera la aplicación y la modificación del sistema como tal. Finalmente, escuchamos las conferencias magistrales en la tarde del día de hoy, que nos han puesto en perspectiva la posibilidad de evaluar el sistema penal acusatorio dentro del rol de los fiscales por parte de la participación del colega de los Estados Unidos y la participación del sistema como tal dentro de Colombia, que han permitido que hay efectivamente elementos que hay que considerar tanto en la imputación como en la acusación que permitan que efectivamente tengamos un mejor sistema. Esto ha sido el resultado de nuestra jornada de actualización en materia de la conferencia, en materia del 16º Congreso de Derecho Procesal del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal de